Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Omar Molina, soy abogado del despacho Durán Sendreu y estamos aquí para comentar con vosotros y dar 4 pinceladas sobre el derecho a la desconexión digital en esta sesión formativa, píldora jurídica articulada a través de Be-Lawyer School. Un derecho que la verdad es que cobra especialmente importancia en un mundo en el que la irrupción de las nuevas tecnologías está intensificándose, sobre todo a través de la pandemia, y que tiene especial incidencia en el mundo de las relaciones laborales, de los recursos humanos, pero también del derecho laboral. En la presente sesión formativa va a consistir en 5 bloques. El primero de ellos voy a compartirlo un segundito con vosotros en pantalla. El primero de los bloques hablaremos sobre el derecho a la desconexión digital en España, cuándo se empezó a articular, pero también cuál fue la fuente de inspiración para articularlo en España. Hablaremos del derecho de la desconexión en Francia y en el ámbito de la Unión Europea. En segundo lugar, hablaremos sobre el concepto, la definición del derecho a la desconexión digital. En tercer lugar, hablaremos del ámbito de aplicación personal, a quién se le aplica este derecho, quién puede acogerse a este derecho, funcionarios públicos, personal directivo, alta dirección, personal laboral, en definitiva, todas aquellas personas que puedan acogerse a esta nueva regulación. En cuarto lugar, hablaremos sobre cómo configurar o cómo implementar una política de desconexión digital en nuestras organizaciones. Y en quinto y último lugar, hablaremos sobre las diferentes formas para instrumentalizar legalmente y canalizar este derecho, sobre las modalidades del derecho a la desconexión digital, sobre cómo se puede recoger en la negociación colectiva a través de los convenios colectivos, pero también cómo se puede articular a través de acuerdos o pactos articulados de empresa complementarios a la regulación del convenio colectivo. Obviamente, también iremos dando pinceladas sobre cuál es la normativa que orbita en torno al derecho a la desconexión digital, cuál es el marco legal aplicable, obviamente acompañado de diferentes sentencias que iremos comentando y también, no sé si nos dará tiempo, pero si no, os lo puedo ir pasando fuera de esta sesión, diferentes checklists, diferentes consejos para desarrollar, articular este derecho a la desconexión digital. En primer lugar, y entrando ya en profundidad y aterrizando en el primer punto de la presente formación, voy a intentar contestar a esta pregunta. ¿Qué ocurría antes de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales, que es la ley que en 2018 articula y regula por primera vez en España el derecho a la desconexión digital? No solo habla esta ley sobre el derecho a la desconexión digital, sino que articula una serie de un conjunto de derechos digitales, como puede ser, por ejemplo, la utilización y el funcionamiento para el uso de los sistemas de geolocalización por parte del empresario hacia el trabajador, pero también en ese artículo 88 de la Ley Orgánica se regula el derecho a la desconexión digital. No obstante, ¿qué ocurría antes en España? Pues bien, como os decía al principio, Francia fue el primer país que en el año 2016 articuló el derecho a la desconexión digital, entró en vigor en enero del 2017, pero fue el primer país que sentó un poco las bases sobre este derecho, reconocido de manera específica, de manera concreta, para que trabajadores y empresas pudieran empezar a trabajar en desarrollar diferentes políticas de desconexión digital. Sí que es cierto que, del mismo modo que en España, como ya veremos más adelante, se articula de una manera bastante genérica. Lo cierto es que con posteriores acuerdos o con posteriores regulaciones en los convenios colectivos, nos ha ido arrojando un poco de luz sobre la dimensión o la forma en la que podemos ir articulando este derecho a la desconexión digital en las diferentes organizaciones. Parece que la regulación reconoce el derecho, pero deja bastante manga ancha para que los agentes sociales puedan articularlo como si fuera un traje medida en función del tipo de empresa, en función de la actividad y en función del diagnóstico de sobreconexión que, como más adelante veremos, se pueda llegar a determinar en diferentes organizaciones. Por ello es importante señalar que antes de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, en España no existía ningún tipo de regulación, aunque si bien es cierto que habían existido, se habían pronunciado diferentes tribunales al respecto, como puede ser aquí apunto a mano derecha, la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre del 2015, sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de julio del 97, incluso
alguna sentencia del TJ de Castilla y León, en el que en el año 16 se pronunciaron sobre una cuestión importante, y es sobre si la empresa puede obligar al trabajador a permanecer conectada o permanecer a disposición del empresario fuera de su jornada laboral. Los tribunales han establecido en diferentes sentencias que el trabajador tiene el derecho al descanso, derecho a reposo fuera de la jornada laboral, y nada le obliga, al menos legalmente, a permanecer conectado fuera de su jornada laboral. Por tanto, se reconoce ese derecho a la desconexión digital, pero en formato de jurisprudencia o en formato de doctrina. Hasta el momento no existía esa regulación específica. Como os apunto, en España, por primera vez, el artículo 88 de esta Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales reconoce este derecho y reconoce asimismo una primera puerta para empezar a trabajar sobre las diferentes formas de implementación de este derecho, para desarrollarlo, para articularlo y para poder fijar cuáles son las reglas del juego que sentarán las bases de esta cuestión, para que empresa y trabajador puedan de alguna forma minimizar los riesgos asociados a la salud que puede traer intrínsecos a este derecho si existe sobreconexión digital por parte de los trabajadores. Por tanto, en este primer bloque, respondiendo un poco a la pregunta que os hacía al principio, ¿qué ocurría antes? Antes no había regulación, nace a través de esta nueva ley, y en Francia, pues ya parecía que sí que existía antes de España, parece que se nos adelantaron, existía regulación al respecto.